La educación integral en sexualidad es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se le da a los jóvenes basado en planes de estudios con aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Hoy en día demasiados jóvenes reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen que la transición de la niñez a la edad adulta no sea adecuada. Muchos padres no tienen la dicha de tener una buena comunicación con sus hijos. Es por eso que muchos jóvenes toman decisiones que marcarán para siempre su vida. Hoy en día la sexualidad es un tema con más libertad. Sin embargo, ¿qué diferencias hay entre el antes y el ahora? En un pasado, como ya muchos sabemos, existía demasiado machismo en casi todas las familias, por no decir en todas. Era como de que tú por ser hombre te tienen que gustar las mujeres, tú de cuando seas grande de mujer y tienes que tener bien a tu marido, etc. Si un hijo le salía homosexual o una hija lesbiana a los padres, era prácticamente la excepción de la familia. No querían saber nada de ellos, incluso les llegaban a decir que se olvidaran que tenían padres. Pero ahora las cosas han cambiado en este siglo XXI. Ya los padres son más comprensivos con sus hijos, los escuchan, los orientan, les apoyan si tienen otro género, si viven la vida de diferente manera, los apoyan. Y eso en la sociedad es sumamente enorme para la sociedad, hablando de que es de suma importancia que los padres escuchen y ellos mismos orienten a sus hijos para no tomar malas decisiones. Pasando al siguiente tema para todos. Hablar de sexualidad con los hijos en un pasado era muy mal visto, que los padres no tenían que tocar esos temas con los hijos, que esos temas se tocaban en la escuela, pero no, la realidad es otra. Y en este siglo XXI ya se aplica. En este tiempo ya se aplica de que los padres tienen que hablar de sexualidad con los hijos para orientarlos, para guiarlos por un buen camino y que no vayan a hacer tonterías de las cuales se puedan arrepentir tanto los padres como los hijos, porque arruinaron su vida, etcétera, 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 con embarazos no planeados, no deseados, que no querían, que no se quieren hacer responsables, cositas así. Y pues la educación sexual ha cambiado demasiado para bien y algunas cosas no tan bien. Pero en fin, lo que yo puedo decir es que ha cambiado para muy bien, porque los jóvenes tienen mayor libertad de expresión, tanto homosexuales como lesbianas. Ambos tienen demasiada libertad de expresión hoy en día y ya no están encerrados en un mundo en donde no pueden vivir con libertad. Y pues hablar de sexualidad con los hijos no es malo, al contrario es bueno porque los orientan y los guían por un camino donde no cometan tantos errores como los cometían los jóvenes en el pasado. ¿Qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral es un enfoque de la educación sexual basado en los derechos y con la perspectiva de género, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. La educación sexual integral debe reconocer las necesidades particulares de los estudiantes, especialmente a los grupos jóvenes vulnerables, tales como las o los jóvenes que son lesbianas, gays, bisexual o transgénero, los jóvenes que viven con discapacidad y las jóvenes en entornos humanitarios, y los jóvenes o las jóvenes que usan drogas, los jóvenes que viven en el VIH, los jóvenes que de transgénero, y debe ser adaptada de modo que refleje sus realidades. El conjunto de este programa ayuda a las y los jóvenes a desarrollar autoestima, a prepararse para la vida y estimulan el pensamiento crítico, la comunicación, aclara la toma de decisiones responsables y el comportamiento respetuoso e empático. Según la Guía Técnica Internacional sobre la Educación Sexual y la Educación Sexual Integral, debe ser científicamente precisa, gradual, adecuada a la edad y en el nivel de desarrollo, con base de plan de estudios integral basada en un enfoque de derechos humanos, basada en la igualdad de género, culturalmente pertinente y apropiada según el contexto, transformada, capaz de desarrollar las habilidades para la vida necesarias para apoyarse en saludables.
Y 8 conceptos esenciales de la educación sexual integral. La educación sexual integral, según las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación sexual. Número 1, relaciones. Número 2, valores, cultura y de derechos y sexualidad. Número 3, entendimiento en el género. 4, violencia y mantenerse a salvo. 5. Habilidades para la salud y el bienestar. 6. El cuerpo humano y el desarrollo. 7. Sexualidad y comportamiento sexual. Y 8. Salud sexual y reproductiva. La educación sexual integral también se conoce por otros nombres como educación de preparación para la vida, educación sobre la sexualidad en enfoque holístico, educación sobre vida familiar, estilo de vida saludable, educación sexual o educación sobre el VIH. Estos distintos nombres podrían reflejar diferentes hincapié. A modo de ejemplo, la educación de preparación para la vida podría incluir un enfoque de cuidado de familiares enfermos, enfrentamiento de la pérdida y el dolor de otras cuestiones familiares.